El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Abrimos este segundo capítulo, dialogamos con el ingeniero Ricardo Reilly, hombre que fue presidente de la Asociación Rural del Uruguay y que hoy es delegado de la gremial ante el Instituto Nacional de Carnes. Una puesta a punto en un sector bien importante, por ciento. Hay para hablar bastante con Reilly y de eso se trata la siguiente entrevista. Sí, yo creo que ha sido un año que está cerrando con números que son bastante alentadores en general. Estamos, para no hablar de récords, estamos con números que son interesantes. A mí no me gusta hablar mucho de récords porque también hay que tener en cuenta que venimos de un año que también está afectado por lo que es el efecto rebote de un año que fue atípico como fue el año pasado. Este año está recogiendo un poco de lo que fueron algunos rezagos que hubieron el año pasado, pero básicamente creo que sí, que el país en general está marcando a nivel de todo el complejo cárnico y de la ganadería un punto de inflexión. Está mostrando un crecimiento que pinta que no va a ser coyuntural, sino que va a ser sostenido, con números muy altos para la faena. Falta ver si se recupera o si se pasa ese récord de los 2.600.000 vacunos del año 2006, pero estamos con niveles de faena que seguro van a andar en el entorno de los 2,5 millones, y si no hubiese sido por la afectación de lo que fueron los paros en estos últimos tiempos, seguramente estaríamos superando esa cifra que mencionaba. Y bueno, con niveles para lo que son otras variables, como es el precio de la tonelada exportada, como son los volúmenes, tanto en lo que es carne bovina como carne ovina, estamos con números realmente históricos muy buenos. En cuanto a vacunos, hay una cifra que es muy interesante, que está mostrando una extracción del 24-25%, que es un número también alto cuando agregamos a la faena lo que es la exportación en pie. Y eso se da además en un contexto que lo que hace, lo hablaba hoy del punto de inflexión y de hablar de algo que es más sostenido y no tan coyuntural, y está ligado a lo que es la relación con el stock. Estamos con un stock en el entorno de 12 millones de cabezas, con un récord de producción de terneros, con una máquina de producir que está intacta porque las vacas y las vaquillonas no han mostrado una caída, lo cual en ningún lado se visualiza lo que podría ocurrir en otras épocas, que era una liquidación de determinada categoría o liquidación de parte del stock. Acá lo que hay es un proceso en donde se está viendo que hay una fuerte inversión en la aceleración de los ciclos de producción, en donde hay una incorporación estructural de lo que es la terminación en algunos casos a grano, lo cual permite tener hoy una edad de faena promedio en el entorno de 30 meses, que es un dato nunca antes alcanzado para lo que es la edad de faena a nivel nacional. Eso lo muestran la cantidad de novillos de dentición incompleta que están ingresando a la faena. Y bueno, y con perspectivas que además son muy buenas, porque uno podría decir, las perspectivas para el año que viene muestran que la situación no va a ser tan así. Sin embargo, uno cuando lo empieza a ver y empieza a analizar y uno ve los datos internacionales, bueno, la demanda está firme, está sostenida. Hay mercados que, por eso hoy yo hablaba, además del efecto de rebote, quizá hay que incorporar algunos hechos que han sido atípicos, que nadie pensó en su momento que iban a estar, que era que Brasil fuera suspendido por 3 meses, que ya llevamos 3 meses con Brasil suspendido para embarcar por lo menos directamente a China. Lo podrá hacer por otros canales, pero directamente no lo está haciendo. Y ni que hablar las restricciones impuestas en Argentina que bueno, están haciendo que hoy Uruguay sea el segundo proveedor, ya por segundo mes consecutivo, segundo proveedor después de Brasil, de China. Y hay que pensar que el principal flujo de comercio de carne en el mundo es el que se da entre Brasil y China, que es en el entorno de unas 100.000, 120.000 toneladas peso embarque. Eso es un dato mensual. Hay que ver que eso hoy es lo que está detenido y eso hoy está moviendo la aguja del mercado internacional. Estamos hablando del principal exportador y estamos hablando del principal importador. Cuando ahí hay un desfasaje, cuando hay esta tranca que está ocurriendo hoy, evidentemente eso tiene un impacto en el mercado de la carne. Uruguay lo está aprovechando muy bien.
los precios son buenos y sin duda, bueno, van a quedar cosas por mejorar en las cuales se está trabajando. Este gobierno lo está haciendo y lo está haciendo en sintonía con el propio Instituto Nacional de Carnes para tratar de lograr mejorar el acceso, lograr diversificar las vías de ingreso. Entre otras cosas para no tener una dependencia única de un mercado que, si bien, reitero, es un mercado firme y fuerte, bueno, en todos los negocios siempre es bueno tener abierto un abanico de posibilidades para no depender únicamente de un cliente. Y bueno, creo que ese es el deber más grande que tiene Uruguay, y tampoco podemos en esto hacer, porque cuando, es decir, uno dice somos China dependientes, en realidad el mundo hoy es China dependiente. Es dependiente de lo que haga o lo que deje de hacer China, y no es únicamente Uruguay, lo está haciendo el propio Estados Unidos, lo está haciendo la Unión Europea, lo está haciendo Australia, lo están haciendo todos los países. Entonces, evidentemente, hay una China dependencia a nivel mundial, en la medida en que uno como exportador de carne, para un país que exporta el 80% de su producción, pueda diversificar mercados, bueno, ahí hay un trabajo fuerte en mejorar las vías de acceso, que es en lo que se está trabajando, ¿no? De todas maneras, digo, por más que esta situación se dé puntualmente con Brasil, la incidencia que tiene Uruguay se podría mantener, aunque haya una recuperación de Brasil o una recuperación de Argentina, porque Uruguay está siendo muy creíble y además lo que puede colocar en esos mercados perfectamente puede continuar, ¿no? Sí, digo, porque hay que visualizarlo así también, como siempre dependemos qué pasa con Argentina y con Brasil, no creo que hoy dependemos de nosotros mismos, ¿no? Exactamente, esto digo, es como el fútbol, que uno siempre depende, bueno, en esta sí dependemos de nosotros mismos. Y hay que ver que Uruguay también este año va a pasar por un volumen de exportaciones arriba de las 500.000 toneladas, ¿no? Que es un dato, Uruguay está hoy entre el 6 o 7, séptimo exportador de carne del mundo. Es un dato que no es menor, es un dato que cuando uno lo miraba o lo quería visualizar hace 5 o 6 años parecía bastante imposible. Hoy Uruguay eso lo está alcanzando y está llegando a ese número. Y evidentemente que sí, yo creo que Uruguay depende de sí mismo. Obviamente que en la apertura de mercados, en la baja de barreras a lo que es el acceso, hay algunas cosas que dependen de Uruguay y particularmente se pueden nombrar algunos mercados, por ejemplo el caso del sudeste asiático, donde Uruguay tiene intenciones de entrar fuertemente. Allí hay algunas restricciones sanitarias que, por llamarlo de algún modo, están más del lado de gestionarlas por parte de Uruguay y de presentar las formas o lo que haya que presentar y gestionar por parte de Uruguay que del otro lado. Pero hay muchas cosas que obviamente no dependen de Uruguay, sino que dependen sí de una buena negociación, de estar en los lugares. Y en eso hay que trabajar, es decir, en eso hay que trabajar porque los mercados están firmes, están demandantes. Uruguay tiene un volumen interesante de carne para colocar y hay que trabajar también mucho, y Uruguay y el propio Instituto Nacional de Carnes lo está haciendo, lo que es la valorización y el posicionamiento de nuestras carnes, a pesar de la pandemia, a pesar de las restricciones de viaje, de las restricciones de feria. Bueno, vía distancia, la propia gerencia de marketing está haciendo un trabajo muy fuerte en todo lo que es el destaque de las carnes uruguayas, en China especialmente, pero también en varios destinos, ¿no? Sí, como Uruguay, Malasia, todo eso. Acá, sí, ¿no? exactamente, Japón también, Japón. la propia Unión Europea y Estados Unidos. Es decir, se está trabajando fuertemente, incluso hasta en Brasil, con algunos planes intermedios que hay allí, que se llaman los planes Focus, que Uruguay está trabajando con el propio Instituto Nacional de Carne, en conjunto con las empresas exportadoras y las propias importadoras, está trabajando en ese sentido, ¿no? ¿Qué pasa con el bolsillo del ganadero? ¿Mejor la rentabilidad? Bueno, ese es un dato que me parece interesante, creo que la pregunta es buena. Yo creo que acá no se puede caer en la confusión que ha pasado en otras ocasiones de confundir ingresos con rentabilidad o con margen neto. En un negocio como la ganadería, como es el negocio de la carne y como son todos los negocios agropecuarios de largo plazo, las mediciones y las evaluaciones no se pueden hacer en un semestre, ni se pueden hacer en un año, hay que hacerlas en el tiempo, hay que hacerlas con los avatares climáticos, con los avatares del clima, de los mercados. Hay una situación estructural de costos que está aumentando fuertemente para todo lo que son los insumos agropecuarios, que hay que tenerla en cuenta. El año que viene no va a ser igual desde el punto de vista de lo que va a ser la siembra de pasturas y eso obviamente va a impactar en lo que son los márgenes. El caso del clima
está de más decirlo, pero si miramos lo que fue la presentación en el caso de las carpetas verdes del plan agropecuario, hubo una clara influencia en lo que fue el ingreso ganadero de aquellos predios que le llovió mejor de los que no le llovió, porque en esto hay una dependencia del clima que es real. Entonces creo que hay que analizar todo esto de manera integral, hay que analizarla en el tiempo. No hay que confundir, como decía hoy, ingresos con mayor plata en el bolsillo, porque no necesariamente hay una frase famosa de una persona que no la voy a nombrar, pero que era contador, que decía que no confundir la caja con rentabilidad. Entonces, hay que tener cuidado, creo que son momentos sí para hacer inversiones, pensando en el futuro, pensando en crecer, creo que está todo dado. También hay un gobierno que se ha mostrado muy cercano al sector, eso es importante también desde el punto de vista de las intenciones, y lo estamos viendo en el caso de la agricultura, lo estamos viendo en todos los rubros que están haciendo una fuerte apuesta. Y bueno, y ahí creo que hay que sacarse también el sombrero del productor, para el productor ganadero, que a pesar de lo que son todos estos avances, con precios de los granos en alza, con la agricultura fuerte, con la forestación en expansión, bueno, ha logrado mantener estos números de extracción, estos números de faena, estos números de producción y de productividad que estamos mencionando, ¿no? Hacemos una breve pausa y le vamos a contar una breve historia, cómo está trabajando actualmente una empresa que comenzó allá por 1955 bajo la responsabilidad y la idea de Amílcar Villa. Es esta la cuarta generación que está trabajando en nuestro país. Ya volvemos.